Hola, buenas tardes, soy Daniela Cortés Moreno, estudiante de primer semestre de Comunicación Social, ID 819027, NRC 7852. El día de hoy vengo a hablar sobre mi reflexión a la analítica sobre los dos dispositivos que el profesor Ever Zabaleta nos ha asignado, que fue un video y un texto. Bueno, pues inicio comentando que la verdad ninguno de nosotros como humanos no esperábamos una pandemia. Entonces obviamente eso fue un choque para nosotros. Me imagino que también habrá sido un choque para las personas que se dedicaban a trabajar del día a día o también en los medios de comunicación que implicaban que fuera todo tipo presencial. Pero pues esta vez me voy a enfocar en cómo tal vez la pandemia afectó a las editoriales, a las personas que realizaban los periódicos, las revistas, todo ese tipo de población. Bueno, pues por la pandemia todo el mundo fue obligado a un confinamiento total. La gente no podía salir a trabajar, no podía salir tal vez a mercar. Al inicio de la pandemia nadie podía, pues porque todo el mundo estaba muy asustado o tal vez planificando ideas sobre cómo vamos a sobrevivir a esta. Así como sabemos que muchas personas fueron afectadas por el confinamiento, hablo también por mi familia, porque pues cuando tuvimos que estar en nuestras casas, estábamos muy preocupados porque pues no podíamos abrir nuestro local, que es de lo que nosotros de lo que nosotros vivimos básicamente. Entonces obviamente para nosotros fue muy difícil y preocupante porque pues tal vez teníamos deudas pendientes o no tanto las deudas, sino que no estábamos preparados para eso y ni siquiera sabíamos qué iba a pasar mañana, si tal vez no podríamos volver a salir a comprar comida o cualquier tipo de cosas para poder sobrevivir, ya sean medicamentos, cualquier cosa que necesitábamos en lo tal como en lo personal. Entonces eso entró como en una preocupación. Y pues tal vez nosotros corrimos con la bendición, llamémoslo bendición, de pues tener un mercado, tener nuestras cosas de aseo, para el cuidado, alcohol, jabón de manos, todo eso, pero para las personas que no estaban preparados para eso, me refiero tal vez a los que, como dije al inicio, a la población que es de editoriales o los que realizaban los periódicos. Entonces, eso fue la pandemia. Sabemos que fue ese medio de comunicación al que le afectó mucho más, porque como les digo, muchas de esas personas tal vez vivían de ese diario. Entonces, al no tener de nuevo, o sea, a no poder volver a salir, entra como la intranquilidad, la desesperación, la depresión de no poder sacar su familia adelante, o mejor dicho, simplemente llevar así sea el diario para pues poder sobrevivir como familia. Obviamente pues no se podían quedar de brazos cruzados, así que me imagino que entró como la desesperación de encontrar las soluciones, ya sea pues tener las cosas virtuales o mejor dicho, buscar cualquier estrategia para poder sobrevivir. Entonces es allí cuando encontramos la tecnología como la mejor herramienta para poder sobrevivir a todo esto. Me imagino que los que tenían tiendas virtuales les tocó empezar a crear sus páginas para trabajar al menos así sea en domicilio. Lo digo porque pues acá donde yo vivo se vio mucho eso, las comidas rápidas a domicilio, brindar información a través de las plataformas virtuales. Obviamente no fue fácil porque incluso hasta los jóvenes que usamos un poco más la tecnología, se nos hizo muy difícil, o en mi caso también resultó muy difícil utilizar ciertas herramientas. Y también eso entra como un choque emocional al ver que tal vez en ese momento no nos sentimos capaces. Es allí donde debemos aprender a ser valientes, cuando vemos que tal vez no podemos
o nos encontramos con algo que no esperábamos, es allí donde debemos dar nuestra mejor versión. A pesar del problema, verlo por el lado positivo, o sea, si tal vez no hubiera llegado la pandemia, yo hubiera mejorado mis capacidades en la tecnología, tal vez no. Eso es lo que también, o sea, además de que, claro, la pandemia pudo habernos afectado mucho económicamente, claro que sí, eso se ve a lo lejos, pero también podemos ver el lado bueno de que despertamos muchas habilidades que tal vez no teníamos o simplemente mejoramos en muchas cosas. Entonces, a pesar de la pandemia, no hay que verle todo el lado malo a eso. Es allí donde debemos ser aún más fuertes. Si tal vez vemos que alguna otra persona necesita ayuda, ya sea psicológica o simplemente ayudarla a manejar un computador, ahí estamos haciendo muchísimo y ahí es donde vemos el valor como humanos y también pues lo empático que podemos llegar a ser. Ejemplo, tal vez mi abuelita no se le facilitaba mucho manejar como la parte del Zoom para poder comunicarse con las personas de su trabajo o simplemente con familiares. Si yo sé, entonces sin ninguna molestia yo le puedo colaborar. Porque qué tal donde fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa posición y donde no recibiéramos ayuda de nadie. Obviamente nos vamos a sentir mal o simplemente no vamos a volver a pedir ayuda porque tal vez no, pero es que no, nadie me ofrece la ayuda, ni siquiera me colaboran. Entramos como en un choque emocional. Entonces es ahí donde debemos ser empáticos. Gracias a la pandemia pues nos pudimos dar cuenta de que no todo gira alrededor de la presencialidad. Muchas veces podemos hacer básicamente todo de manera virtual. Un ejemplo, nosotros normalmente salíamos a darles volantes a las personas, contratábamos un carruaje y mostrábamos nuestras motocicletas, pero pues en pandemia obviamente no podíamos hacer eso. Entonces, con una buena asesoría pudimos lograr páginas web, volantes de forma virtual y pues publicarlos en nuestra página y así llegar a todas las personas que estaban manejando la tecnología. Siendo así, pues la virtualidad se convirtió en una de las mejores herramientas para atraer clientes, ya que pues aún así algunas personas seguían como con el miedo de contagiarse. Entonces hallamos la manera de poder llegar al cliente sin ni siquiera estar personalmente. Fue allí cuando empezamos a probar negocios de manera virtual, entonces lo ideal era demostrarle confianza al cliente, que éramos una empresa muy responsable, muy seria. Entonces es allí donde lo ideal de la página era que mostrar qué se comercializaba aquí, hacer pues seguiditos en vivos o pues al menos conectarnos con los clientes a través de Zoom para presentarnos. Hola, mucho gusto, soy asesora comercial Daniela Cortés de la empresa tal, y así brindar una confianza al cliente para que pues al momento de ellos de comprar, estar seguros de que iban a comprar en una empresa muy confiable. A pesar de que pues algunas personas, pues en este caso pues mi familia, logramos hacerle un buen manejo a la tecnología, habían algunas personas que tal vez aún no se arriesgaban y tuvieron que cerrar sus negocios. Entonces es ahí donde nosotros como demás emprendedores pudimos dar ejemplo de que a través de la tecnología sí podemos hacer ingresos. Entonces es allí donde debemos apoyar a los otros emprendedores. Entonces es allí donde debemos decirles, tranquilo, tú puedes, despacio, pero puedes. Arriésgate, que si pierdes, pues al menos aprendiste. Pero si ni siquiera lo has intentado, tal vez ni siquiera te darás cuenta de qué pudo haber pasado. Hubieras perdido tal vez una oportunidad. Y pues cuando vemos entonces cuando estos emprendedores se arriesgan y lo logran, o sea, logramos reactivar el comercio. Bueno, me estoy refiriendo aquí pues como a mi municipio.
Entonces es allí donde vemos que el apoyo, la empatía es una de las cosas que más nos hace valer como personas. Y también con eso pues podemos darnos cuenta de que aún podemos tener fe en la humanidad y que pues poco a poco podremos terminar nuestro gran proyecto y también ayudando a las otras personas a que también los realicen.